Sean todas y todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Ha llegado la fecha esperada por todos los dominicanos, el 6 de noviembre, y conmemoramos el 177 aniversario de la Constitución Dominicana. Honramos a los hombres y mujeres que a través de los años han luchado para que hoy gocemos de garantías y libertades e invitamos a toda la población a que se sume a este proyecto de nación para seguir disfrutando de un Estado social y democrático de derecho. A través de este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, queremos coadyuvar para sembrar en todos ustedes el amor por nuestra Carta Magna. En el programa de hoy continuamos celebrando el aniversario de nuestra Carta Magna y no podíamos elegir mejor lugar que esta emblemática ciudad de San Cristóbal y con ello este monumento a los constituyentes que fue inaugurado en el año 2006. Y precisamente desde esta plaza les estamos llevando a ustedes la segunda edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional con motivo del 177 aniversario de la Constitución. Hoy nos acompañan dos juristas expertos en temas constitucionales. Primero conversamos con Roberto Medina, quien estará haciendo una reflexión acerca de los avances de la Constitución de 2010. Luego estaremos conversando con Félix Tena, un joven jurista que destacará el avance del constitucionalismo moderno. Asimismo, también tendremos la reflexión para vivir en Constitución a cargo del magistrado presidente juez del Tribunal Constitucional y en el reportaje vamos a ver y a celebrar el 177 aniversario de la Constitución Dominicana. ¿Qué les parece si iniciamos de inmediato hablando sobre el artículo 6, la supremacía de la Constitución? Artículo 6. Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. Seguimos celebrando este 6 de noviembre, aniversario de la Constitución Dominicana. Y luego de ver este artículo de la Constitución, vamos a escuchar las palabras del honorable presidente de este Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, en su segmento Reflexión para Vivir en Constitución, que nos hablará sobre el 177 aniversario que cumple la Constitución de San Cristóbal. Adelante, magistrado presidente. Compatriotas, hoy el pueblo dominicano conmemora el 177 aniversario de la primera Constitución de la República adoptada el 6 de noviembre de 1844 en la ciudad de San Cristóbal. Esta es el acta de nacimiento del Estado que se independizó el 27 de febrero de 1844. Pacto fundacional que hoy sigue siendo el referente obligatorio para quienes creemos que la nación dominicana es y será siempre soberana, como aspiraron los padres de la patria y los héroes y heroínas inmortales que con su valentía y entrega hicieron posible que hoy sea la Biblia institucional de la República Dominicana. Nosotros tenemos la gran ventaja que podemos celebrar el Día de la Constitución, valorizando que la Constitución es un árbol vivo que crece en el discurrir de la vida política y social en la medida en que es asumida como fuente de derechos y deberes que vincula a gobernantes y gobernados. Esto siempre no fue así, porque en la era de Trujillo, cuando este servidor era estudiante en la escuela primaria República de Nicaragua de Samaná, se celebraba simplemente el Día de la Constitución, indicándole a nosotros los estudiantes que debíamos escribir una pequeña composición en un cuaderno que tenía la imagen de Trujillo, con un lápiz que también tenía
la foto de Trujillo y que con el sacapunta no se podía pasar nunca de la cara del jefe, como se le llamaba a Trujillo. Y entonces, ahí se decía que un día como el 6 de noviembre de 1844, en la ciudad de San Cristóbal, se proclamó la primera constitución de la República Dominicana. Ahora bien, en esa composición no se podía hablar de la organización de los poderes públicos, de los derechos fundamentales consagrados, de los límites al poder establecido, de los procedimientos de reforma constitucional, nada de eso. Era simplemente una caricatura de celebración del Día de la Constitución, porque en el régimen de Trujillo era más importante la ley que la Constitución, porque la Constitución es liberadora, porque la Constitución es un mecanismo de limitación del poder, y obviamente Trujillo no podía querer que limitaran su poder. Entonces era más fácil hablar de la dictadura de la ley que del imperio de la Constitución. Eso ha traído como consecuencia que nosotros a través del tiempo hayamos ignorado el contenido de la Constitución. Muy poca gente sabe que la Constitución de la República tiene 277 artículos, la actual. Pero muy pocos han leído la Constitución. Usted se encuentra con una cantidad de abogados, de juristas, de profesores, de empresarios, de profesionales, de maestros y alumnos, de estudiantes, de ciudadanos prominentes, de legisladores, que nunca han leído la Constitución ni conocen su contenido. ¿Cómo se puede amar lo que no se conoce? Hemos dicho que la Constitución es la Biblia institucional de un país. Entonces, el cristiano lee la Biblia. La palabra del Señor es aprendida por los cristianos para practicarla, para inspirarse en ella. ¿Y por qué la palabra del pueblo, que es la Constitución, no se convierte en lectura obligada, en lectura cumplida para cada uno de los ciudadanos? He dicho que así como la cultura y la educación liberan a un pueblo, la Constitución libera a los ciudadanos. Eso es fundamental. Vivir en Constitución siempre será un vehículo para lograr la felicidad de un pueblo. Ahí está la organización de los poderes públicos, los derechos fundamentales, los mecanismos de participación democrática, los mecanismos de reforma constitucional, todos los elementos necesarios, o casi todos los elementos necesarios para asegurar la convivencia, porque la Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico de un país para asegurar una convivencia en prosperidad, en progreso y solidaridad. La Constitución, su respeto es felicidad. Si nosotros violamos la Constitución, si maltratamos la Constitución, si no observamos la Constitución, estaremos creando las bases para la infelicidad del pueblo, para desgracia, llanto, dolor, lágrimas y hasta sangre. ¿O no fue acaso lo que trajo como consecuencia el golpe de Estado del 25 de septiembre del año de 1963? ¿No fue acaso la más hermosa revolución de América? La del 24 de abril del año de 1965, en que hombres, mujeres y niños y niñas con las armas en la mano pidieron el retorno y la puesta en vigencia nuevamente de la Constitución del 63. Constitución es felicidad. Ya los ingleses, con la Revolución Feliz, hablaban de la Happy Constitution, de la Constitución feliz. Espero que nuestros compatriotas se aferren a la Constitución, lean su Constitución,
aprendan de su Constitución, defiendan la Constitución, defiendan su vigencia, su respeto. Y así la República Dominicana transitará por amplias alamedas de prosperidad, de progreso, de libertad y de democracia. Muchas gracias, hasta las próximas, queridas y queridos compatriotas. En este 2022, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana conmemora su 10º aniversario y queremos que tú seas parte de esta gran celebración. Así que atento a nuestras redes sociales, página web, app móvil y medios oficiales para que conozcas todos los detalles de esta importante conmemoración. Tribunal Constitucional, 10 años construyendo la cultura constitucional en la República Dominicana. Caminemos por las huellas del fundador de la patria. Esforcémonos todos en pisar las huellas de nuestro fundador, viviendo según los valores cívicos, vividos y defendidos por él, como son el orgullo de ser dominicano, la lucha por mantener la independencia de la República aunque cueste la vida, el servicio a la patria con alma, vida y corazón, la actitud democrática, la defensa y el cumplimiento de la ley y el constante esfuerzo por la conquista del bien común. Porque agregamos, Duarte es patria, Duarte es nación, Duarte es República Dominicana. ¡Viva la República Dominicana! Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a la primogénita ley fundamental de la República Dominicana, esa del 6 de noviembre de 1844. Hemos avanzado en la creación de buenas constituciones. Una de ellas es la del 26 de enero del año 2010, que nos trajo las altas cortes, y con ella el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, garante de la supremacía de la Constitución y defensor de los derechos fundamentales, quien ha ventilado importantes decisiones en favor de toda la ciudadanía. Hoy, en el segmento Decisiones TC, veamos una de estas importantes sentencias. Callo levantado es de todos. Año 2013. En proceso de partición de bienes familiares y en decisión judicial, fue incluido el islote de Callo Levantado como parte de dicha partición. La familia Trinidad decía que tenía documentos que le acreditaban como dueños y señores de la isla del Cayo de Samaná, y mucha gente o nosotros los comunicadores nos preguntábamos que estos documentos si eran ciertos, si eran originales o no. Y para sorpresa nuestra, los Trinidad decían que tenían documentos que eran hechos por alcaide, que tenían un documento hecho por la reina, y así sucesivamente venía desarrollándose un conflicto en los tribunales de la República Dominicana. Es más, esto hasta trascendió internacionalmente. El Tribunal Constitucional negó el usufructo privado del islote Callo Levantado, ubicado en la provincia Samaná. En Samaná, de entre las aguas emerge, como mirando al cielo, eso que es nuestro. Y es que Callo Levantado es de nosotros, es de todos los dominicanos. Esto trajo como consecuencia la tranquilidad de los inversionistas dominicanos y inversionistas extranjeros. Esta sentencia del Tribunal Constitucional llevó entonces a que el Estado garantizara la inversión extranjera ya hecha en Callo Levantado.
Y como ya ven, las decisiones del Tribunal Constitucional cambian vidas. Ahora hacemos contacto con nuestro compañero César Ariel Gómez, quien se encuentra en los estudios con un invitado especial. Adelante, César, cuéntanos de quién se trata. Gracias, Tomás. Ustedes en San Cristóbal, nosotros en estudio, en este programa especial dedicado a conmemorar el 177 aniversario de nuestra Constitución. Este es el segundo de un serial de programas que hemos dedicado en el mes de noviembre para conmemorar nuestra Constitución. Ahora tendremos una conversación con el licenciado Roberto Medina Reyes sobre el tema Los avances de la Constitución del 2010. El licenciado Medina Reyes es abogado de profesión con especialidad en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y de la Universidad Menéndez y Pelayo, así como también especialidad en Derecho Administrativo y en Regulación Económica por la Pucamaima a nivel de maestría. Actualmente cursa un doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano en la Universidad de La Coruña. También es docente destacado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima en el área del Derecho Administrativo y es autor del libro La Administración del Estado Social y Democrático de Derecho. Bienvenido, licenciado Roberto Medina Reyes, a nuestro programa. Muchas gracias, Ariel, por la invitación. Licenciado, la reforma del año 2010 representó un cambio de paradigma en el modelo de Estado que tenemos en la República Dominicana y nos convertimos en un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Claro, la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho es una forma de organización político-jurídica que se centra, por un lado, en la separación de los poderes y la participación de las personas en la gestión pública y, por otro lado, en la protección de un conjunto de derechos de carácter liberal, democrático y social. El reconocimiento de esta cláusula constitucional tiene tres implicaciones precisas. Por un lado, genera la transformación de la relación existente entre el Estado y las personas, pues las personas adquieren una posición protagónica en la elaboración de las decisiones administrativas y de las políticas públicas, lo que los dota de un conjunto de prerrogativas que conforman el derecho fundamental a la buena administración. Y este derecho, pues básicamente exige que la administración asuma un carácter vicarial, es decir, un carácter al servicio de las personas y sus derechos. De manera que el Estado se organiza, se estructura y actúa por las personas y sus derechos fundamentales. La segunda implicación es básicamente el proceso de socialización del ordenamiento constitucional. Y esto tiene dos efectos. Por un lado, el reconocimiento o la positivización de un conjunto de derechos de carácter social y, por consiguiente, la obligación del Estado de garantizar unos mínimos de procura existencial. Y, por otro lado, el reconocimiento de un modelo de economía social de mercado. Y este modelo de economía social de mercado se caracteriza por un Estado que incentiva la iniciativa privada, pero que construye un marco regulatorio que condiciona las actuaciones de los particulares para garantizar la libre competencia y los derechos de los usuarios. La tercera implicación está más vinculada a estados federales. La República Dominicana es un estado unitario, pero aún así tiene implicaciones importantes dentro del ordenamiento jurídico dominicano. Y es básicamente pasar de un estado dualista, donde hay una mayor separación entre los entes locales y la administración central, a un estado cooperativo. ¿Y qué implica estar en un estado cooperativo? Pues básicamente que los entes locales, en base a una eficacia pues horizontal, deben de actuar en base al principio de solidaridad y de cooperación entre ellos mismos, pero además con la administración central para garantizar derechos. Licenciado, la reforma del 2010 a nuestra Constitución introdujo una cantidad importante y valiosa de nuevos derechos en nuestro ordenamiento jurídico. A grandes rasgos, ¿cuáles serían estos nuevos derechos? Uno de los avances de la Constitución de 2010 es la constitucionalización de un conjunto de derechos sociales. Es cierto que ya desde la Constitución de 1844 y las posteriores reformas se contemplaban derechos sociales como el derecho a la educación o a la seguridad social. Es la Constitución de 2010 que realiza un catálogo acabado de derechos de caracteres económicos y sociales, como son, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la seguridad alimentaria, la obligación de otorgar una protección constitucionalmente reforzada a las personas con discapacidad, a los menores de edad y a las personas de tercera edad, el derecho a la sanidad como un auténtico derecho fundamental. Pero lo más importante
es el avance que tiene la Constitución de 2010 en el artículo 74.1 de la Constitución. Y este artículo establece que el catálogo de derechos fundamentales no está concebido de manera limitativa, sino de forma enunciativa, de manera que es posible que el Tribunal Constitucional pueda reconocer otros derechos de igual naturaleza. De hecho, el Tribunal Constitucional ha reconocido la buena administración como un derecho fundamental implícito, el derecho al agua como un derecho fundamental implícito, que son derechos novedosos que parten de esa lista abierta que permite el artículo 74.1 de la Constitución. Licenciado, ¿usted considera que la cláusula del Estado social y democrático de derecho lleva implícito un reconocimiento de los derechos sociales como precondición del ejercicio de otras libertades fundamentales? ¿Cuál es su valoración? Sí, la mayoría de personas suele clasificar los derechos por generaciones. Y aunque se trata de una clasificación errónea porque los agrupa en base a su reconocimiento histórico, pues nos permite ejemplificar cómo ha sido la conquista y la positivización de los derechos. Los derechos sociales son derechos de tercera generación, pero son derechos que su reconocimiento ha estado marcado por la necesidad del Estado garantizar unos mínimos de procura existencial que le permita a las personas pues, ejercer otros derechos de carácter liberal y democrático. Señala Bobbio, un filósofo en derecho, que una persona no puede ejercer su derecho al sufragio, no puede ejercer su derecho a la libertad de tránsito si no tiene acceso a la sanidad o si no tiene acceso a la educación. De manera que los derechos sociales constituyen precondiciones esenciales de las libertades individuales porque es lo que permite que las personas puedan integrarse como entes dignos dentro del cuerpo social. ¿Qué avances ofrece la Constitución del 2010 en el empoderamiento de la ciudadanía? El artículo 139 de la Constitución habla sobre el control de legalidad de las actuaciones de la administración y establece que la ciudadanía tiene la facultad de controlar todas las actuaciones de los órganos que ejercen potestades públicos a los fines de que estos se sujeten al ordenamiento jurídico del Estado. Pero además, la Constitución de 2010 contempla mecanismos de participación directa de la ciudadanía, como sería la posibilidad de participar en la elaboración de los presupuestos de los entes locales, en los mecanismos de presupuesto participativo, pero además le otorga la facultad de tener iniciativa legislativa, porque el Constituyente del 2010 reconoce la iniciativa popular, es decir, la facultad de las personas de someter proyectos de ley ante las cámaras legislativas. ¿Usted considera que la Constitución del 2010 contiene mecanismos que ayudaron o ayudan a las autoridades para poder lidiar con las situaciones que se derivan de una pandemia con la característica del COVID-19? ¿Contiene nuestra Constitución mecanismos que ayudaron de algún modo a las autoridades a poder enfrentar esa pandemia? Sí, la Constitución de 2010 constitucionaliza el derecho de excepción, que es ese derecho que tiene la Administración Central de adoptar medidas extraordinarias para poder subsanar situaciones anómalas que pongan en juego el ordenamiento constitucional. Y el derecho de excepción no es un derecho que básicamente permite excusar cualquier tipo de actuación, sino que la Constitución somete esas medidas excepcionales a un procedimiento constitucional, y es lo que ha ocurrido durante la pandemia. Se ha declarado un estado de emergencia, que es un tipo de estado de excepción, y las actuaciones adoptadas por el presidente, que se tratan de actuaciones extraordinarias que consisten en limitación incluso de derechos, pues han estado controladas o supervisadas por las cámaras legislativas en virtud del procedimiento establecido en el texto constitucional. ¿Cuál es el impacto, usted como experto en derecho administrativo, que tiene esta Constitución de 2010 en el mundo del derecho administrativo dominicano? Mira, la Constitución tiene una fuerza heterodeterminante, y esta fuerza heterodeterminante del texto constitucional es lo que produce lo que muchos doctrinarios denominan como el proceso de constitucionalización del derecho. ¿Y por qué tiene una fuerza heterodeterminante? Primero, porque tiene implicaciones de determinantes negativas, limita las actuaciones de los órganos que ejercen potestades públicas. Todo acto, resolución, leyes, reglamentos que sean contrarios a la Constitución son nulos de pleno derecho en virtud del artículo 6 de la Constitución. Pero también tiene una determinante positiva, y es que condiciona el contenido de las actuaciones de los órganos públicos. Eso quiere decir que la administración y los órganos que ejercen funciones públicas tienen que actuar para cumplir, para garantizar los mandatos constitucionales. De ahí que
es la propia Constitución que establece los lineamientos en base a los cuales deben regirse los órganos y entes administrativos, empezando por el reconocimiento de una posición jurídico-constitucional de las personas como protagonistas de las decisiones administrativas y continuando con el artículo 8 de la Constitución que establece como función esencial del Estado de la administración pública la protección de los derechos, lo que obliga a la administración a actuar siempre de forma proactiva para garantizar estos mandatos constitucionales. ¿Cuál es su valoración sobre el avance que ha alcanzado el constitucionalismo dominicano ya al arribar nuestra Constitución a su 177 aniversario en este mes de noviembre? La reforma constitucional de 2010 tuvo un gran impacto porque introdujo el reconocimiento del Tribunal Constitucional como un órgano ad hoc o un órgano especializado que vela por la protección del ordenamiento constitucional. Con las distintas sentencias constitucionales, con las interpretaciones de las disposiciones constitucionales, se ha suscitado lo que el magistrado Milton Ray Guevara denomina como una cultura constitucional que a su vez ha engendrado una generación de juristas que velan por las disposiciones constitucionales. De manera que yo entiendo que esta reforma constitucional de 2010 ha tenido un gran impacto en la evolución del constitucionalismo, ha permitido la constitucionalización del derecho, de todas las ramas del derecho. No hay forma de entender, de interpretar ninguna de las ramas, ninguna de las disposiciones normativas sin hacerlo de manera sistemática de cara a las disposiciones constitucionales. Por lo tanto, se ha generado esta cultura constitucional y esto ha generado pues, un mayor interés, una mayor facultad y capacidad de las personas en la demanda de la protección de sus derechos y de sus garantías constitucionales. Muchas gracias, licenciado Roberto Medina Reyes, por acompañarnos en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, dedicado al 177 aniversario de nuestra Constitución. Gracias a ustedes. Estuvimos conversando con el licenciado Roberto Medina Reyes sobre el tema Los avances de la Constitución del 2010. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla una serie de actividades académicas, editoriales, deportivas, cívicas y patrióticas para conmemorar el 177 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Amigos, esta semana vamos a seguir en el reportaje con el recuento de los principales acontecimientos que dieron con la conformación de la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Este 6 de noviembre, los dominicanos celebramos el 177 aniversario de la proclamación de nuestra primera Constitución en San Cristóbal en 1844, definida por el magistrado Milton Ray Guevara, presidente de nuestro Tribunal Constitucional, como la Biblia institucional del pueblo dominicano, nuestra carta de ruta como nación libre e independiente. La Biblia es la palabra de Dios, la Constitución es la palabra del pueblo. Se trata de una de las conmemoraciones más emblemáticas para los dominicanos, no obstante existir otras de gran significación, como el 27 de febrero, cuando los trinitarios nos separaron de la dominación haitiana, o el 16 de agosto, cuando fue restaurada la independencia nacional luego de haber sido entregada como una provincia de ultramar por los malos dominicanos al yugo español. Es innegable que cada fecha conmemorativa tiene un significado especial y particular para los habitantes de un país, en el contexto de lo que representa la identidad de un pueblo, máxime cuando el constitucionalismo ha ido adquiriendo una categoría esencial en el desenvolvimiento de las democracias modernas. Según el profesor Horst Dippel, el constitucionalismo moderno nace a finales del siglo XVII,
con las revoluciones norteamericana y francesa, que dan cuerpo a la idea de una constitución escrita que exponga los derechos de los individuos y regule el poder y sus limitaciones. Sus principales fundamentos giran en torno a la idea de una carta sustantiva que sostenga la soberanía nacional y garantice un gobierno representativo, en el que impere la separación de poderes entre el gobierno, el rol poder judicial y se respeten los derechos del ciudadano. Los estados constitucionales modernos se basan en los principios de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, en los que la Constitución es uno de los principales factores de la estabilidad política y social del Estado. Para los dominicanos, festejar el día de la proclamación de nuestra primera Constitución es un hecho de sano orgullo que nos remonta a esos años de lucha independentista, con héroes nacionales de notable y merecido reconocimiento, como los padres fundadores Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario Sánchez y Gregorio Luperón, entre muchos otros. Ahora bien, ¿qué significa la palabra constitución? Se refiere a la acción de constituir o fundar algo. También es la manera en que está compuesto algo o forma en que se estructuran sus elementos constituyentes. Partiendo de estas premisas, podemos inferir que nuestra Constitución recoge la estructura, composición y funcionamiento del Estado dominicano y resalta la existencia de sus símbolos. En esta primera Constitución, quedó establecido el principio de que el poder legislativo es el primer poder del Estado, representante de la soberanía nacional, la cual late hoy incesante en el corazón del pueblo dominicano y coloca al Poder Judicial en posición independiente, en tanto que al Poder Ejecutivo lo sujeta a normas específicas. Principios que, sin embargo, fueron vulnerados por Pedro Santana y sus seguidores, quienes desplazaron a los trinitarios de la Junta Central Gubernativa, presidida por el prócer Francisco del Rosario Sánchez, para cambiar el rumbo de la naciente república e imponer un gobierno militar, apoyados en el estado de guerra imperante en la época. Surge así el famoso artículo 210, que otorgaba poderes ilimitados al presidente de la República y que de algún modo empañó los aires de democracia plena a la que aspiraban Duarte y los trinitarios para imponer el autoritarismo. O sea, era una carta de ruta para el atropello y para el vilipendio y para evitar que el verdadero sentimiento patrio de la República Dominicana pudiese expresarse en ese tiempo. A partir de 1844, el país ha tenido una constitución y 40 modificaciones o reformas, de las cuales, tal y como ha resaltado en varias oportunidades el magistrado Ray Guevara, la mayoría responde a situaciones coyunturales, generalmente de carácter político. El magistrado Ray Guevara resalta la reforma de abril de 1963 por su amplio contenido garantista, social y humanista, que estableció el Estado social y democrático de derecho, y considera que la más significativa ha sido la de 2010, la cual amplía el catálogo de derechos fundamentales, económicos y sociales. Y lo importante es no solo tener la Constitución, sino apreciar la Constitución, vivir la Constitución. Todo eso es importante para lograr una sociedad como la que soñaron los padres de la patria. Y en esta oportunidad no se le da el carácter, el reconocimiento que merece el Día de la Constitución. Precisa que esa reforma contempla por primera vez la creación de órganos suprapoderes y las bien llamadas altas cortes, de donde surge la creación del Tribunal Constitucional en calidad de órgano supremo, intérprete de la Constitución, garantista de los derechos fundamentales de las personas y guardián del orden constitucional. No hay dudas de que hemos recorrido un largo camino, pero la Constitución es sinónimo de inmortalidad y perennidad de la República. Mientras exista la República Dominicana tendremos una Constitución. A partir de la proclamación de la Carta Sustantiva de 2010, se inicia la consolidación del Estado social y democrático de derecho, y se sientan las bases firmes de la construcción de una cultura constitucional que está impactando a los ciudadanos y ciudadanas a través del desempeño de esta alta corte y de la jurisprudencia constitucional.
Aferrados a estos preceptos, celebramos desde el Tribunal Constitucional este 177 aniversario de nuestra primogénita ley fundamental, en medio de una pandemia que sin dudas ha cambiado el rumbo del mundo y creado nuevos derechos y forma de vida de los ciudadanos de todo el globo terráqueo. Seguimos en esta celebración especial con motivo del 177 aniversario de la Constitución Dominicana. Y ahora establecemos contacto con nuestro compañero César Ariel, nueva vez, quien está en los estudios con un jurista y abordarán el tema del neoconstitucionalismo. Ariel, ¿de quién se trata? Gracias, Tomás. Ustedes en San Cristóbal y nosotros en estudio continuamos con este programa especial dedicado a conmemorar el 177 aniversario de nuestra Constitución. A continuación, conversaremos con un invitado muy especial que durante muchos años fue uno de los rostros de este programa. Me refiero al licenciado Félix María Tena de Sosa, con quien conversaremos sobre el tema el constitucionalismo moderno en la República Dominicana. El licenciado Félix Tena es abogado de profesión con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana UNIBE. Es egresado también del Programa Interamericano de Formación para la Reforma Procesal Penal del Centro de Justicia de las Américas, en Chile. Participó también como becario del Programa de Visitas de Líderes Internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos con la temática Administración de Justicia. Es también autor de diversos artículos en revistas especializadas en el campo del derecho constitucional. Actualmente es el director técnico del despacho de la Procuradora General de la República. Bienvenido a casa, licenciado Félix Tena. Muchas gracias, Ariel. Como bien dice, me siento muy cómodo por estar en este programa en el cual tuve la oportunidad de participar durante más de 4 años y bueno, aquí estamos para conversar de estos temas tan importantes como lo es el constitucionalismo moderno. Félix, ¿cómo pudiéramos definir lo que es el constitucionalismo moderno, o como lo llaman algunos, el neoconstitucionalismo? Bueno, normalmente la expresión que se ha popularizado, sobre todo en América Latina, es neoconstitucionalismo. Y lo que sugiere esta denominación es que estamos frente a un movimiento político, jurídico, en el que se replantea la función de la Constitución, su fuerza normativa, el valor que tiene esta como elemento jurídico dentro de los ordenamientos del Estado. Y el neoconstitucionalismo se caracteriza, entre otras cosas, por dotar de una mayor fuerza de vinculación jurídica a la Constitución, por cambiar el modo de actuación de los poderes del Estado a la luz de la propia Constitución, que deja de ser un instrumento meramente orientador del funcionamiento del Estado y se convierte en un texto verdaderamente efectivo, un texto verdaderamente vinculante para la actividad de los distintos órganos del Estado. Y por supuesto también este texto jurídico adquiere una significación trascendente en la cultura y en la dinámica de la interacción social. Es decir, la ciudadanía también asume en este proceso del no constitucionalismo una mayor vinculatoriedad y un mayor ejercicio de desarrollar su actividad a partir de la Constitución. Es decir, básicamente se reorienta toda la vida social y política a la luz de la Constitución. ¿Cuáles son los rasgos distintivos que caracterizan este constitucionalismo moderno? Bueno, si tuviéramos que hacer una especie de categorización de los elementos distintivos, quizá pudiéramos ver algunos de los que han planteado algunos autores como Guattini, por ejemplo. Lo primero que uno tendría que señalar es que la Constitución se refuerza en cuanto a su contenido. Autores como Pietro Sanchis hablan de la rematerialización de la Constitución, es decir, la Constitución adquiere nuevos contenidos. Las constituciones, digamos, del siglo XIX pautaban básicamente el esquema de distribución del poder. Hoy las constituciones modernas, las constituciones del neoconstitucionalismo incorporan nuevos elementos, un catálogo de derechos fundamentales
ambicioso, es decir, no como la Constitución norteamericana, que tiene, digamos, unos derechos previstos en manera muy principiológica. Las constituciones actuales tienen unos catálogos ambiciosos, no solo de derechos de primera generación, sino de segunda generación. Entonces, esa es la primera característica, esta rematerialización que supone introducir nuevo contenido. Segundo, la fuerza normativa de la Constitución. La Constitución, como decía ahorita, ya no solamente es un documento que sirve de orientación a los poderes públicos, sino que verdaderamente es derecho, un derecho vinculante, un derecho que por lo tanto dirige el funcionamiento del Estado, dirige la acción de los poderes públicos y además con una fuerza normativa superior, es decir, no es una simple ley, es la ley más importante del ordenamiento y por eso tiene capacidad incluso de afectar el funcionamiento de la legislación ordinaria. Una característica también de este constitucionalismo moderno es que precisamente por esa nueva fuerza de la Constitución, también toda la dinámica del Estado, los poderes públicos, la propia ciudadanía se rearticula en sus actividades a la luz de la Constitución. Es decir, la Constitución, pudiéramos decir, se convierte en un texto viviente, en un texto invasivo, al cual acudimos los ciudadanos, los poderes públicos, para colmar los vacíos, las dificultades que en el ordenamiento ocurran, porque la Constitución, insisto, ya es un documento que está presente para todo, es un texto verdaderamente invasivo. Otra característica indudable de este proceso es la propia dinámica de la interpretación constitucional. La Constitución, precisamente por esa capacidad de invasión, se sobreinterpreta. La Constitución sale hasta en la sopa. Si uno fuese a utilizar una metáfora de la música pop hoy, de los featuring, la Constitución hace featuring con todas las normas del ordenamiento. Donde hay una duda aparece un texto constitucional, una disposición y prácticamente la interpretación del ordenamiento jurídico se visualiza a la luz de la Constitución. Digamos que si uno tuviese que ver, estos elementos son determinantes. Y quizá un elemento novedoso también de este proceso del constitucionalismo moderno es una reordenación del propio principio de separación de poderes. No muchos autores lo incorporan dentro del constitucionalismo moderno, pero a mí me parece que es importante. ¿Por qué? Porque las constituciones modernas han supuesto también introducir nuevos órganos del Estado, órganos que han adquirido un estatus trascendente, que han roto el esquema de distribución tradicional de los tres poderes del Estado, por lo menos en América Latina, y hoy nosotros tenemos órganos de mucha relevancia como el propio Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, un Tribunal Superior Electoral, una Cámara de Cuentas, un Defensor del Pueblo, que no se pueden reconducir al esquema tradicional de poderes. Y de manera muy particular, y ese sí es un elemento que se rescata de manera importante en la mayoría de los autores, es la idea de un tribunal constitucional. Es decir, el constitucionalismo moderno no se puede entender sin la existencia del Tribunal Constitucional, ya sea como una jurisdicción especializada como la que tenemos hoy en la República Dominicana, o bien sea porque una Corte Suprema se ha transformado en un Tribunal Constitucional, como ocurrió en Estados Unidos y como ha ocurrido quizás con no mayor importancia en países como México, donde hoy nadie discute la necesidad de un Tribunal Constitucional porque la Corte Suprema se transformó en un Tribunal Constitucional y es el órgano principal que se encarga de garantizar esa supremacía de la Constitución. Félix, a tu juicio, ¿tú consideras que la Constitución Dominicana se puede señalar como neoconstitucionalista? ¿Y cuáles elementos, en este caso de nuestra Constitución, se pudieran considerar neoconstitucionales? A mí no me cabe ninguna duda de que la Constitución actual de la República Dominicana se inscribe en ese movimiento. Para empezar, es una Constitución relativamente moderna, es una Constitución muy reciente, apenas tiene unos 11 años, el año que viene cumpliría sus 12 años de puesta en vigencia. Y es una de las últimas que emerge en América Latina, inspirada por este movimiento del nuevo constitucionalismo. Y vemos la mayoría de estos elementos que yo he mencionado están claramente plasmados, tanto en el texto como en la dinámica que se ha desatado en la vida política e institucional dominicana a la luz de la Constitución. Lo primero que tenemos es una Constitución que se ha rematerializado, es decir, de una Constitución de 122 artículos que teníamos anteriormente, ahora tenemos 277, 14, 15, 16 cláusulas transitorias. Si la Constitución ha crecido exponencialmente. Tenemos una Constitución que consagra principios estructurales
que van dirigidas a reforzar su propia vinculatoriedad como norma jurídica. La idea de que es la norma suprema del ordenamiento y que incide sobre todos los órganos y el funcionamiento del Estado. Un catálogo de derechos fundamentales mucho más invasivo, más completo, más amplio, que ha llevado a que la ciudadanía exija sus derechos con mayor nivel de rigurosidad en relación a la práctica anterior. Y además, hoy, con un tribunal constitucional convertido en el guardián de esa Constitución, tenemos una práctica jurídica en la que prácticamente todo y política se visualiza a la luz de la Constitución. No hay debate de relevancia pública en República Dominicana que no se visualice a la luz de la Constitución. Por eso yo decía ahorita que la Constitución es como una especie de norma en este lenguaje musical de que hace featuring con prácticamente todo. Todos los debates se ven hoy a la luz de la Constitución. ¿De qué modo el constitucionalismo moderno impacta la función del juez? Bueno, eso sí, digamos, es una cuestión sin duda relevante. ¿Por qué? Porque el neoconstitucionalismo, sobre todo, ha replanteado la función del juez bajo la premisa de que la garantía de la Constitución, la tutela de la Constitución como norma de derecho es una responsabilidad extraordinaria del juez. Y no solo del juez constitucional, que quizás es el juez que claramente está más impactado. Aún en aquellos ordenamientos donde hay un tribunal especializado, los jueces, aún los ordinarios, tienen una función importante de garantía a la luz de la Constitución, porque tienen que interpretar el resto del ordenamiento conforme a la Constitución. En el caso dominicano es mucho más relevante todavía porque nosotros tenemos un sistema dual de constitucionalidad o mixto, un sistema donde los jueces ordinarios son jueces de la Constitución en el marco de las acciones difusas, el conocimiento del control difuso de constitucionalidad, que les obliga a que en cualquier caso del cual se encuentren apoderados a ponderar si la norma que deben aplicar, la norma legal o reglamentaria, es conforme a la Constitución. Pero además tenemos entonces un tribunal constitucional como último órgano y con un sistema de vinculación en ese mecanismo entre difuso y concentrado a través de un recurso que va directamente al Tribunal Constitucional. Pero además, insisto, con este replanteamiento del valor y expansión de los derechos fundamentales, los jueces ordinarios hoy día conocen como jurisdicción especializada de amparo una cantidad importante de asuntos en los que van a tutelar esos derechos. Y ni que decir de otras garantías más tradicionales como el habeas data, que se supone que debe ser un mecanismo conocido por el juez en el ámbito penal para tutelar la libertad, y hoy el moderno instituto del habeas data, porque el habeas corpus, digamos, es una garantía tradicional entre nosotros desde 1914, pero hoy el habeas data, para tutelar el derecho a la información, el autodominio de la información de la persona, también está ahí, y es algo que los jueces ordinarios en primer lugar son los llamados a garantizar. Por eso no me cabe ninguna duda que el rol del juez es impactado de manera trascendente porque es el verdadero órgano de garantía, o por lo menos el último estandarte del sistema de garantía de la Constitución. Félix, ¿cuál es tu valoración sobre el nivel de desarrollo que ha alcanzado el constitucionalismo dominicano en estos 177 años que tiene nuestra Constitución? Bueno, si uno tuviese que analizar, valorar el desarrollo del constitucionalismo dominicano, uno pudiera decir, yo me atrevería a decir que hemos avanzado de manera extraordinaria. Es decir, la primera constitución dominicana era una constitución de inspiración liberal bajo la premisa del movimiento político del siglo XIX. Si bien contenía algunos elementos de preocupación que fueron incorporados bajo la presión política del momento, el artículo 210 es el más notorio de esos aditamentos que claramente condicionan el perfil liberal de la Constitución. Pero el constitucionalismo dominicano se ha ido desarrollando de manera progresiva en búsqueda de libertad. A mí me gusta la metáfora de que el anhelo de libertad ha sido una constante en el desarrollo de nuestras instituciones, pues aún en el ámbito de los procesos de dictaduras y gobiernos de fuerza que hemos tenido en el curso de la historia, los dominicanos siempre hemos sabido tratar de buscar esa libertad, y el constitucionalismo dominicano refleja eso, refleja la transformación también progresiva de nuestras instituciones en busca del perfeccionamiento de un proyecto político que tenga en la Constitución un referente. Ahora, el problema fundamental que nosotros tenemos, y es algo muy propio también de nuestra dinámica histórica constitucional, es que gran parte de la actividad política e institucional se ha desarrollado al margen de la Constitución. Es decir, la Constitución ha servido de pantalla para articular unas instituciones, pero no necesariamente su funcionamiento se ha desarrollado dentro de esas instituciones.
Por eso hoy día quizás el mayor nivel de luz que aporta los cambios y la vida institucional que la Constitución actual ha ido desarrollándose es que nos estamos viendo forzados a desarrollar nuestra práctica institucional conforme a la Constitución. Y hoy los ciudadanos están más exigentes, entre otras cosas porque saben que hay un último órgano en el sistema de justicia constitucional que está llamado a velar de manera específica por la Constitución. Y eso sin duda va a significar a largo plazo un cambio copernicano en la cultura jurídica, no solo desde el punto de vista normativo, que insisto, tenemos una de las mejores constituciones, sino sobre todo en la verdadera eficacia práctica de la Constitución como texto jurídico y político que direccione el funcionamiento del Estado y de la sociedad. Muchas gracias, licenciado Félix Tena, por acompañarnos en este espacio. Gracias, Ariel, siempre agradecido de que me inviten. Es la primera vez que vengo desde que salí del programa, pero sé que me han invitado en otras ocasiones. Espero poder volver en otra ocasión para seguir conversando de estos temas que son mi pasión. Gracias, licenciado. Estuvimos conversando con el licenciado Félix Tena, quien nos acompañó en este programa especial de La Voz del Tribunal Constitucional, dedicado al 177 aniversario de nuestra Constitución. Con él conversamos sobre el nuevo constitucionalismo en la República Dominicana. No se muevan porque tras la pausa continuamos con más de este programa especial dedicado a nuestra Constitución. Amigos, gracias por continuar con nosotros. En la efeméride constitucional del día de hoy vamos a ver los procedimientos legislativos que se llevaron a cabo para darle vida a la primera Constitución de la República Dominicana. El 6 de noviembre de 1844 quedó aprobada la Constitución Política de la República Dominicana, luego de que 15 días antes se iniciara el examen del texto supremo, tras la comisión encargada de redactar el programa de la misma, presentar el proyecto y un informe al respecto. Las discusiones, dirigidas por Manuel María Valencia, diputado por Santo Domingo y presidente de la Asamblea, transcurrieron sin grandes debates, salvo lo relativo a los límites de los poderes del presidente de la República. Esto produjo un ruidoso incidente que perturbó por momentos la vida de la recién nacida república. El general Pedro Santana tenía fija la idea de que el poder debía ser de naturaleza militar y no civil, y al no conseguir su propósito, ejerció las mayores presiones para tratar de controlar la totalidad del poder en determinadas circunstancias, cuestión a la que se opusieron los constituyentes. Pero Pedro Santana continuó con sus presiones y al respecto se relata lo siguiente. Pedro Santana marchó al lugar a la villa de San Cristóbal, lugar en que se reunían los elegidos de los pueblos, a la cabeza de un numeroso escuadrón de caballería, llevando en su faltriquera el artículo 210. Los miembros del Congreso Constituyente se vieron obligados a aceptar la imposición de este artículo, cuya iniciativa y redacción se le atribuye a Tomás Bobadilla y Briones. El referido artículo 210 de la primigenia Constitución del 6 de noviembre de 1844 dice: durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar los guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportuna para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. La Carta Sustantiva originaria no solo fue atacada por la incorporación del artículo 210, sino que también fue fustigada por el clero católico, que la consideró contraria a los intereses de la Iglesia en sus relaciones con el Estado. La Carta Suprema del 6 de noviembre de 1844 ha pasado a la posteridad con el nombre de Constitución de San Cristóbal. Estuvo vigente durante 10 años, en consecuencia, su primera revisión y reforma se produjo en 1854. Accede a las novedades del Tribunal Constitucional donde quiera que estés, a través de nuestra app móvil Mi TCRD, disponible en App Store y Google Play. El Tribunal Constitucional en la palma de tu mano. Descárgala ya.
Es momento de las principales informaciones que se generan en nuestra alta corte. El Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo varios expedientes durante una audiencia pública virtual. La Alta Corte declaró en estado de fallo el expediente TC 01-2021-0020, en el que fueron atacados los artículos 44 y 119 del Reglamento para la aplicación de la Ley General de Electricidad número 12501 y del Reglamento de Licitaciones para Compra-Venta de Energía Eléctrica mediante contratos de largo plazo emitido por la Superintendencia de Electricidad. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, participó en el almuerzo de bienvenida que ofreció la firma Inicia al embajador de España en el país, Antonio Pérez Hernández. En este almuerzo participaron diversas personalidades del sector empresarial y del cuerpo diplomático nacional. Con esta edición informativa llegamos al final de su programa La Voz del Tribunal Constitucional, celebrando el 177 aniversario de la primera Constitución proclamada aquí, en esta ciudad de San Cristóbal. Busque esas dos ediciones anteriores y otras más en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, además de visitar nuestra página web www.tc.gov.do y descargar nuestra aplicación móvil Mi TC RD. Asimismo, esté al tanto de todo el acontecer durante este mes de la Constitución que organiza el Tribunal Constitucional, con actividades deportivas, con conferencias, talleres, además de la puesta en circulación de obras. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para juntos seguir formando la cultura constitucional en la República Dominicana. Hasta entonces.